Y oficialmente, chicos, después de esa mini conversación que tuvimos, les doy oficialmente la bienvenida. Demasiado contenta, demasiado honrada de tenerlos acá a lo que viene siendo el módulo número 1, pero ya en la semana 3. Qué rápido, chiquillos, ya casi termina un módulo. O sea, imagínense, ya les quedan esta y otra semana más y oficialmente pasamos a lo que viene siendo módulo 2. Espero que hasta el momento, sé que apenas llevamos una semanita de materia, todo haya sido sumamente gratificante, hayan adquirido muchísimos conocimientos, les esté gustando la dinámica, entre otras cosas. Entonces, pues nada, de mi parte todo ha sido un orgullo total, un honor trabajar con ustedes y pues muy contenta de que sigamos por acá. Entonces, sin más que decir, empecemos con lo que viene siendo la semana 3. Lo primero que tenemos para hoy, chicos, yo diría que esta clase la podemos dividir en dos temas, ay, ya no hay nada, en dos temas centrales, ¿ok? Lo que vienen siendo algunas filosofías importantes dentro de nuestra cajita de herramientas de calidad que tenemos que tener y un poquito más de una filosofía, una herramienta muy, muy, muy importante en todos estos temas, que es un poquito más práctica y que vamos a tener que desarrollar tal vez con muchísima más atención, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a trabajar hoy es la filosofía de Kaizen, ¿ok? ¿Cómo va a funcionar la dinámica de esta clase, chicos? Yo les voy a leer para la primera parte de la lección, o sea, esta que estamos empezando, lo que viene en las diapositivas y después de ahí les voy a ir explicando un poquito básicamente de lo que acabamos de ver. Entonces, Kaizen como filosofía. Dice que Kaizen significa mejoramiento. Más aún significa mejoramiento progresivo que involucra a todos, incluyendo tanto a gerentes como a trabajadores. Esta filosofía supone que nuestra forma de vida merece ser mejorada de manera constante y se llama Kaizen por lo que componen básicamente dos palabras en japonés, Kai que significa cambio y Zen que es bueno, ¿ok? Entonces, básicamente, Kaizen es una palabra japonesa, como pudimos ver, que significa mejoramiento. Es por esto que esta filosofía también se llama filosofía del mejoramiento continuo. Pero, en todo caso, Kaizen no demuestra cualquier tipo de mejora. En sí se refiere al mejoramiento, como ya hemos hablado, continuo, pequeño, constante y realizado por absolutamente todos los miembros de la organización desde los altos mandos como gerentes hasta distintos colaboradores e inclusive operarios de planta. La filosofía, chicos, nace de una idea bastante sencilla, pero también bastante poderosa, que básicamente es cada día puede ser una oportunidad para hacerlo un poco mejor. Kaizen no se trata solo de implementar grandes cambios, sino también de buscar pequeñas mejoras diarias, ¿verdad? O sea, constante otra vez, que con el tiempo inevitablemente van a llegar a generarme grandes resultados en la calidad, la productividad y por supuesto la satisfacción del cliente. Dentro de Kaizen y toda esta filosofía que acabamos de ver, existen varias herramientas, que son esas que vemos ahí. Customer Orientation, Total Quality Control o Six Sigma, Robotics, Quality Circles, Suggested System, Automations, Discipline in the Workplace, Total Productivity Maintenance, Kanban, que es algo que vamos a desarrollar más adelante en módulo 5, si no me equivoco. Quality Improvement, Just in Time o JIT, Zero Defects, Small Group Activities, Cooperative Labor o Management Relations, Productivity Improvement y New Product Development, ¿ok? Todas estas herramientas básicamente son prácticas desarrolladas por Kaizen y a lo largo del tiempo estas han sido sistemas que ayudan mucho a aplicar la filosofía dentro de la industria. En sí, si nos ponemos a analizar brevemente cada una, tenemos que Customer Orientation o orientación al cliente es básicamente colocar al cliente en el centro de todas las decisiones, o sea, que las mejoras se hagan pensando en satisfacer o superar Ay, no, perdón chicos, es que me salió una notificación de que se va a reiniciar el dispositivo
pero dice que fuera de las horas activas. En caso de que me salga o así, porque se reinicia la compu y se vuelve loca, nada más me esperan un chancecito y ahorita vuelvo a entrar, pero no creo que pase. En fin, como les decía, básicamente, esta primera es colocar al cliente en el centro de todas las decisiones, o sea, hacer las mejoras pensando en satisfacer o superar las expectativas. Lo que viene siendo Total Quality Control o Six Sigma es control total de la calidad. En sí, todos en la empresa son responsables de la calidad y no solamente el departamento específico, ¿verdad? Que vendría siendo departamento de control de calidad, departamento de calidad, laboratorio de calidad, entre otros nombres, ¿verdad? Robotics, que es robótica, consiste en el uso de robots, ¿verdad? Para mejorar la eficiencia, la precisión y la seguridad. En este caso, obteniendo como resultado la reducción de errores humanos y tiempos de producción. Lo que vienen siendo los quality circles, que es algo también súper importante, son los círculos de calidad, compuestos normalmente por pequeños grupos de empleados que se reúnen periódicamente de manera voluntaria para analizar, proponer soluciones y en sí mejorar procesos. Los suggestion systems son los sistemas de sugerencias, o sea, mecanismos para que los trabajadores tengan la libertad de proponer ideas de mejorar, fomentar la participación y también estar activos en lo que viene siendo la innovación interna de las empresas. El automation o automatización es la incorporación de tecnología para ejecutar tareas repetitivas de manera más eficiente y, como vimos un poco antes, con menos errores también. El discipline in the workplace o disciplina en el trabajo es, por supuesto, mantener el orden, la limpieza y respeto por los procedimientos. Y básicamente la base de esta herramienta son las 5 S. ¿Se acuerdan de las 5 S? Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Veo varias manitas. Genial. Recordemos un poquito nada más, entre ellas clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Y ¿alguien se acuerda cuántas S se le agregaban a las 5 base? Como para continuar, como para la mejora continua. 4. Miriam, excelente. Diana, muy bien. ¿Verdad? Al final, excelente, chicos. Al final teníamos 9 S. Buenísimo. ¿Ok? Lo que viene siendo un poquito de Total Productive... Ah, ya no hay nada, es que estoy congelada, chicos, está ahí demasiado frío en la casa. Total Productive Maintenance es básicamente el mantenimiento productivo total. Significa buscar, evitar fallas o paros de planta mediante el mantenimiento preventivo y la participación del operador. Kanban, chicos, este es un sistema visual de control de la producción e inventario que se utilice. En este sistema se utilizan tarjetas o señales para indicar cuándo se deben reponer materiales o avanzar con la siguiente tarea. Eso en muy resumidas cuentas, ¿verdad? Lo que viene siendo el Quality Improvement o mejoramiento de la calidad es la búsqueda constante de reducir defectos y optimizar los procesos para lograr productos más confiables. El just in time, o también como lo conocemos en español, justo a tiempo, es básicamente tener una producción ajustada, fabricar solamente lo necesario en el momento necesario para de esta forma evitar excesos y desperdicios. El Zero Defects o cero defectos es una filosofía que busca eliminar los errores en cada etapa del proceso, no solo corregirlos al final, ¿verdad? No ya después de que ya tengo toda mi producción, todos mis lotes, ok, sí, ahora sí veamos que salió mal. No, sino desde el inicio, desde que estamos contratando proveedores para adquirir nuestra materia prima, buscamos tener siempre esta meta o esta filosofía de cero defectos. Las Small Group Activities o actividades en grupo pequeño buscan fomentar el trabajo colaborativo en pequeños equipos para analizar, mejorar y ejecutar cambios. El Cooperative Labor es básicamente la relación cooperativa entre trabajadores y gerencia, o sea, siempre priorizando el promover la comunicación, la confianza y la cooperación entre absolutamente todos los niveles de la empresa. En realidad, chicos,
En lo personal, para mí es muy erróneo el pensamiento de que algún nivel de la empresa, llámese gerencial o de operario, es más que el otro. En realidad creo que simplemente todos cumplen funciones distintas y todos son sumamente necesarios para que se cumpla. Entonces, el que en sí exista este management relations son sumamente importantes dentro de la empresa. Ya terminando un poquito con Productivity Improvement o mejoramiento de la productividad, consiste en optimizar recursos, reducir desperdicios y aumentar la eficiencia del trabajo. En sí, ya con el último de New Product Development o desarrollo de nuevos productos, tenemos que aplicar el Kaizen también a la innovación, o sea, no solo como una mejora continua, como una búsqueda constante del mejoramiento, sino también como una innovación al crear nuevos productos con mejor calidad y menor costo. En resumen, chicos, lo que les puedo decir de todo esto que les acabo de hablar es que Kaizen no es solo un método industrial, sino es también una mentalidad. Básicamente, la idea de que siempre se puede mejorar, sin importar el puesto que tenemos o la tarea que desarrollamos. Cada mejora pequeña, sumada a las demás, va a construir al final una cultura organizacional mucho más eficiente, competitiva y humana. ¿Ok? ¿Entendido, Kaizen? Excelente, chiquis. Continuemos entonces. Tenemos la siguiente herramienta para el día de hoy que se llama benchmarking, ¿ok? Como siempre, vamos a leer un poquito de la diapositiva y después me pongo a hablarles un rato también. Como dice ahí, benchmarking es el proceso de obtener información útil que ayude a una organización a mejorar sus procesos. Los objetivos son medir los resultados de otras organizaciones con respecto a los factores claves del éxito de la empresa, determinar cómo se consiguen esos resultados y utilizar esa información como base para establecer objetivos y estrategias, además de implantarlos en la propia empresa. Ay, perdón chicos, ahí ya me pasé la diapositiva. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es el benchmarking? ¿Ok? Como ya vimos un poquito, el benchmarking es el proceso de obtener información útil que ayude a una organización a mejorar sus procesos, comparando su desempeño con el de otras empresas o con los líderes del mercado. En otras palabras más sencillas, el benchmarking consiste en mirar hacia afuera para aprender de los que hacen las cosas mejor que nosotros. Ojo, no se trata de copiar, ¿verdad? Sino más bien de adaptar buenas prácticas que permitan alcanzar o superar los estándares de calidad y productividad del sector. En resumen, benchmarking es aprender de los mejores para que nosotros también seamos mejores. Como vimos un poquito de los objetivos, básicamente el objetivo principal viene siendo el mejorar el desempeño de la organización en aspectos como calidad, costos, tiempos, innovación e inclusive la satisfacción del cliente. Esto, como ya vimos, a través de la comparación y el análisis. En sí, se busca descubrir qué están haciendo los líderes del mercado, qué funciona mejor y cómo puedo yo adaptar todas esas estrategias a mi propia empresa. Desarrollando un poquito más el tema, chicos, existen tres tipos de benchmarking. No, mentira, cuatro. El interno, que es el que compara procesos o departamentos dentro de la misma organización, como por ejemplo comparar las eficiencias entre dos plantas de producción. El benchmarking competitivo, que compara los procesos con las empresas competidoras directas. Y en este se busca identificar ventajas y oportunidades. El benchmarking funcional busca, por otro lado, comparar una función específica, en sí como atención al cliente, mantenimiento o logística, con empresas del mismo sector o inclusive de otros, ¿verdad? Y por último, el benchmarking genérico se centra en las mejores prácticas universales, sin importar el tipo de industria. Por ejemplo, se me ocurre algo así como más loquillo y grande, analizar cómo Amazon gestiona inventarios o inclusive cómo Toyota llega a organizar su producción, que como sabemos es sumamente masiva. En sí, también hay algunas etapas dentro de todo lo que viene siendo benchmarking.
No alargo mucho el tema, pero entre ellas planificación, recolección de datos, análisis, implementación y por supuesto seguimiento. Entre los beneficios que nos ofrece esta herramienta tenemos que la misma promueve la mejora continua y la innovación, permite identificar fortalezas y debilidades internas, incrementa la competitividad y la eficiencia, además de que fomenta una cultura de aprendizaje organizacional y ayuda a establecer metas realistas y medibles. En sí, repito y concluyo este temita con que el benchmarking no busca copiar, sino inspirar al cambio. Es una herramienta, chicos, bastante, ¿cómo puedo decirlo?, esencial en la gestión de la calidad porque nos enseña que siempre hay algo que aprender de los demás. Y esto también nos sirve un poquito para la vida, ¿verdad? Y que las mejores ideas pueden venir inclusive de observar, analizar y mejorar lo que ya funciona bien en otros lugares. ¿Ok? ¿Entendido benchmarking? Ok, ¿quién quiere ser el super valiente que me explique? No me explique, nada más me mencione por encimita lo que entendió de Kaizen. Entonces la entendieron súper bien, me dijeron. Entonces, ¿qué era Kaizen? ¿Qué buscaba? ¿O cuáles herramientas habían? Les estoy dando opciones. Ujú. Excelente, Nidia, el mejoramiento progresivo. Muy bien. Excelente trabajo. Mentalidad de que siempre se puede mejorar. Muy bien, Adriana, exacto. Súper, súper bien. ¿Ok? Y benchmarking, un poquito de lo que era benchmarking, ¿qué era? Ese sí lo acabamos de requete ver. Lo tienen fresquititito. Mejorar el proceso, ujú, viendo a los demás. Muy bien, Nidia. Obteniendo información también, ¿verdad? Excelente, chicos, muchas gracias. Mirar hacia afuera, muy bien, Wendy, exacto. Súper bien. Ok, chicos, entonces, sé que podemos encontrar afuera para mejorar varios aspectos, tanto en la empresa como en la vida. Exacto, súper bien, súper, súper bien. ¿Quién fue esa? Diana, muchas gracias, Di, genial. Entonces, chicos, les repito, ¿entendidísimo Kaizen y benchmarking? ¿Aprobamos todos continuar con la lección? Muy bien, Wendy, Adriana, Di, genial, Miriam, Anderson, genial. Nidia, perfecto. Ok, chicos, entonces, esa fue súper fácil y rápida, y también porque ustedes son muy cargas, diría yo, la primera fase de la clase del día de hoy. Ahora nos vamos a poner un poquito tal vez más mm, técnicos, podría decirse, ¿verdad? Por decir algo. Ahora vamos a ver el despliegue de la función de la calidad, también conocido como QFD por su significado en inglés, Quality Function Deployment, ¿ok? O también, si lo quieren decir en palabrillas más comunes, traduciendo la voz del cliente en calidad, ¿ok? Entonces, vamos a leer las diapositivas, como siempre. Dice, Quality Function Deployment es un método de diseños de productos y servicios que recoge las demandas de los clientes y las traduce. ¿En qué? Bueno, en pasos sucesivos a características técnicas y operativas satisfactorias. El objetivo es la obtención de una calidad de diseño de un producto o servicio excelente mediante la conversión de las necesidades del cliente en características de calidad adecuadas, sin omisiones ni elementos superfluos. En sí, casa de la calidad, básicamente, es lo que va a ayudar a visualizar este Quality Function Deployment, ¿ok? Es básicamente la matriz con la que vamos a trabajar y se llama así porque literal parece una casita, ya lo vamos a ver. Dice, para llevar a cabo el QFD podemos usar la herramienta conocida como casa de la calidad. Esto nos permite identificar los requerimientos del cliente y proporciona una disciplina para asegurar
que esos requerimientos están presentes en la etapa de diseño, planificación, manufactura y comercialización. ¿Ok? Ahora sí, antes de irnos hacia acá, vamos a ver, voy a hablarles un poquito yo, ¿ok? Un poquito de materia y un poquito de la profe. Entonces, ¿qué es el QFD? Como vimos, el Quality Function Deployment o despliegue de la función de la calidad es una metodología, chicos, que busca transformar las necesidades y expectativas del cliente, o sea, la voz, en requisitos específicos del producto o servicio. En otras palabras, el QFD ayuda a que lo que el cliente quiere se convierta en acciones concretas de diseño en temas de producción y control de calidad para hacerlo realidad y cumplir con la satisfacción de sus necesidades. Básicamente, en palabras más comunes, el QFD traduce lo que el cliente desea en lo que la empresa debe hacer. Entre los objetivos, que ya vimos un poquito, es asegurar la satisfacción del cliente desde la etapa del diseño del producto o servicio, evitando de esta forma muchos errores costosos, retrabajos o inclusive mermas que se puedan dar más adelante. Se utiliza principalmente en la planificación del producto, diseño de procesos, manufactura y mejora continua. ¿De dónde nace, verdad? Porque a mí me gusta mucho esta historia de la calidad, ¿verdad? ¿De dónde nace el QFD? Bueno, contándoles un poquito, hace mucho tiempo en Japón, por allá de la década de 1960, si no me equivoco, un muchacho o señor, la verdad es que ahí sí les quedó mal, llamado Yoji Akao y Shigeru Mizuno, son nombres rarísimos, fueron los que desarrollaron esta estrategia. Básicamente, dentro de un movimiento que se estaba dando en ese entonces llamado calidad total o TQC. Tal vez en ese momento no fue como el gran boom, pero en realidad se convirtió en algo globalmente conocido cuando Toyota, la empresa, la de los carros, ¿verdad? Adoptó con muchísimo éxito este sistema de producción, convirtiéndolo en sí en una herramienta esencial del pensamiento de Kaizen, que como ya sabemos es básicamente buscar la mejora de todo, y también de la ingeniería de la calidad. Ok, hablemos un poquito de cómo funciona antes de irnos ya a realizarlo con nuestras manitas. El QFD utiliza una herramienta principal, conocida como, la acabamos de ver, ¿cómo se llama la matriz que utiliza el QFD? ¿O a qué se parecía? ¿De qué tenía forma? De una casita, muy bien, Di, genial, excelente trabajo, ¿verdad? Entonces, el QFD, una casa, muy bien, Eric. Nidia, casa de la calidad, excelente. Súper orgullosa de ustedes, chicos, me encanta, ¿verdad? Este grupo para trabajar. Entonces, el QFD utiliza esa matriz llamada la casa de la calidad o House of Quality. Esta matriz permite relacionar todo lo que vienen siendo las necesidades del cliente con las características técnicas del producto, ¿ok? Entonces, yo puedo decir que quiero A, B, C y D como cliente, pero ¿cómo hace la empresa para darme A, B, C y D teniendo en cuenta que el producto, además de A, B, C y D, necesita F, Z, J y hasta K, ¿ok? En resumidas cuentas. Y de esta forma nos ayuda también a relacionar y a priorizar qué es lo más importante que tengo que hacer yo como empresa para cumplirle a mi cliente. Entre las etapas, resumidamente, del proceso tenemos identificar la voz del cliente, que igual lo vamos a repasar, pero es donde nosotros empezamos a recopilar las necesidades, las expectativas y el deseo del cliente mediante encuestas, entrevistas o inclusive estudios de mercado. La segunda etapa viene siendo traducir esas necesidades en requisitos, ¿ok? Ok, yo necesito un lapicero. Ok, ¿qué tiene que hacer la empresa para darle a Charlene un lapicero? Bueno, tiene que conseguir buena materia prima, tiene que ver los temas de las tintas, el plástico del lapicero, el transporte, etcétera, etcétera. Ok, Charlene quiere un lapicero y esa es su necesidad. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para poder darle ese lapicero a Charlene? Y eso básicamente es cuando el equipo convierte lo que dice
en especificaciones medibles, o sea, cambiar el quiero un producto duradero o quiero un lapicero o quiero X producto en material con resistencia, buena calidad, parámetros, entre otras cosas. La tercera etapa viene siendo analizar la relación entre lo que el cliente pide y, por supuesto, lo que la empresa puede ofrecer. En este caso o en esta etapa llegamos a establecer prioridades, relaciones e inclusive posibles conflictos entre características. Después de ahí ya tenemos desplegar la información en toda la organización, o sea que cada área conozca el rol que tiene que hacer para cumplir las expectativas del cliente. Y por último, por supuesto, el evaluar y mejorar. En este caso o en esta etapa revisamos los resultados, se hacen ajustes para lograr la calidad y pues se entregan, ¿verdad? Hasta acá me van siguiendo, vamos entendiendo un poquito de lo que es QFD. Muy bien, chicos, excelente. Muy cargas, muy inteligentes. Entonces, ya que ya entendimos un poquito, hablemos de lo que son los beneficios, ¿verdad? ¿Qué obtenemos nosotros beneficiosos del QFD? Bueno, inevitablemente una mayor satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque se escucha la voz desde el principio, ¿verdad? El cliente se siente escuchado. También obtenemos una reducción de errores, ya que es un diseño que va bastante bien planificado, por lo que en diseño y producción todo debería estar saliendo bien. Nos beneficiamos con comunicación efectiva entre departamentos, desde marketing, ingeniería, producción, calidad. También en el ahorro de tiempo y costos, porque estamos previniendo fallas al hacerlo tan organizado, tan anticipadamente también. Y obtenemos un mejor enfoque en lo importante al priorizar las características claves del producto. Les voy a dar, chicos, un ejemplo súper sencillo, o sea, pero literal es el más sencillo del mundo, como para que nos ambientemos un poquito y ya entramos al que puede ser un poquito más rudo, ¿ok? Digamos que nosotros somos una empresa de electrodomésticos, ya no somos una empresa de jugo de piña, ahora somos de electrodomésticos y nosotros queremos diseñar una nueva licuadora. Entonces, los clientes dicen, nosotros queremos una licuadora silenciosa, fácil de limpiar y duradera. ¿Ok? Listo. Esa es la voz del cliente. Ahora, tenemos que traducir eso en mi paso a paso, en cómo yo voy a lograr conseguir una licuadora silenciosa, fácil de limpiar y duradera. Entonces, el equipo de QFD, nosotros decimos que la podemos hacer silenciosa si conseguimos un motor con menos vibración. Podemos hacer que sea fácil de limpiar si en el diseño incluimos cuchillas desmontables y piezas lavables. Y podemos hacer que sea duradera si utilizamos los mejores materiales, los más resistentes y le hacemos bastantes pruebas de vida útil. De esta forma, no sé si logramos relacionar cómo el producto final está directamente relacionado con la voz del cliente. ¿Entendimos el ejemplito? Muy bien, excelente. Fácil, ¿verdad? Ahora, el QFD, María, adelante. O no sé si fue por ahí un dedazo. Ok, creo que fue un dedazo. Un dedazo. Genial, María, no te preocupes. Más bien, gracias por la aclaración. Entonces, en resumen de QFD, tenemos que esto no es solo una técnica, sino también es una forma de pensar totalmente orientada al cliente. La meta es simple, pero bastante poderosa: convertir la voz del cliente en la voz de la empresa, asegurando que cada decisión técnica contribuya a la calidad que el cliente percibe y valora. ¿Ok? Sabiendo esto, vamos a hablar ahora sí un poquito de cómo se ve esta matriz de calidad. Ok, vean chicos, esta es la casita de la calidad, ¿ok? La matriz que utiliza el QFD. Básicamente, esta matriz de calidad nos da 6 partes, ¿ok? Las necesidades del cliente, la matriz de planificación, los requerimientos técnicos, la matriz de correlación, la matriz de relación y los objetivos, ¿ok? Que básicamente se dividen en esto. Tenemos la estructura general, que me incluye el techo de la casita, las paredes y el piso.
¿ok? Iniciamos con el qué. ¿Qué necesita mi cliente? ¿Cuál es la voz del cliente, verdad? En sí, los requerimientos. Después pasamos al análisis. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es mi competencia? Después podemos pasar al cómo solucionar los qué, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos? ¿Cuáles son mis correlaciones? De ahí pasamos a las relaciones, ¿verdad? Que hay entre el qué y el cómo. Y por último pasamos a la evaluación de la comparación competitiva. Explicándoles esto más fácil, chicos, toda la casita nace de un qué. Pónganle en que la puerta de la casita, imagínense ahí la puerta de sus casas, es un qué. Por esa puerta va a entrar todo lo que el cliente quiere, ¿ok? Absolutamente todo. Cuando ya entró lo que el cliente quiere, nosotros vamos a analizar, ¿verdad? En este caso, nos sentamos en el piso, porque ya vendría siendo ahí el piso de la casita, y decimos, oh por Dios, ¿por dónde empezamos a hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hacemos es ver los valores meta operacionales, ver los valores de comparación competitiva, ¿verdad? O sea, analizamos la competencia en relación a los intereses del cliente y vemos el peso o importancia de la situación. Cuando ya estamos ahí en el piso y decimos, ok, voy a empezar por aquí. Eso que cuando uno se tira hacia atrás porque ya no puede más con lo que está pensando y se pone a ver el techo, justo eso va a pasar. Entonces, vemos el techo y decimos, ¿cómo yo voy a hacer esto? Ya sé lo que quieren, ya sé por dónde puedo empezar. O sea, ya sé qué hay allá afuera en el mercado, ya sé lo que me espera. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué requerimientos voy a necesitar yo para que Charlene tenga el lapicero? ¿Será que si Charlene quiere un lapicero bastante resistente, cómo resuelvo eso? Ok, busco materia prima de calidad. Uy, no, pero Charlene quiere un lapicero que tenga, no sé, tres puntas de distintos colores. Ok, ¿cómo soluciono eso? Hago un diseño que logra almacenar tres puntas y así sucesivamente, ¿verdad? Una vez que ya analizamos las correlaciones y los requerimientos técnicos, pasamos a analizar cómo, ¿verdad? Eso suena rarísimo, afectan a los parámetros. Que esto significa básicamente el pensar cómo mis requerimientos se van a convertir en mis parámetros también, en sí esa relación. Después pasamos a la relación más centrada en el qué y el cómo, en donde nos damos cuenta de que si lo planteamos, perdón, en donde nos damos cuenta de lo que planteamos, o sea, el cómo, puede solucionar lo que nos piden, o sea, el qué. Y por último, ya tenemos el análisis de a ver si funciona, si no funciona, entre otras cosas. Esa es la estructura general. Yo sé que tal vez suena rarilla, pero con el Excel lo vamos a entender mejor. Entonces, la matriz de calidad o la casita de calidad es el núcleo del QFD y básicamente es un gráfico que indica los requerimientos del cliente, establece las características técnicas capaces de satisfacerlos y brinda la posibilidad de comparar el producto de la propia empresa, o sea, el que nosotros vamos a realizar, con el producto que ya existe en el mercado, o sea, con la competencia. Como les dije, las partecitas, necesidades del cliente, matriz de planificación, requerimientos técnicos, matriz de correlación, de relación y objetivos. ¿Ok? Yo sé que tal vez estuvo un poco raro, pero me van siguiendo la idea de la casita. Entendimos el cómo funciona, el cómo entran las ideas, cómo nos sentamos en el piso a analizar, cómo ya nos cansamos y vemos para el techo. Ahí más o menos, sí. Poquillo, poquillo. Muy bien. Ok, genial. Van a ver que cuando lleguemos al final y veamos el Excel, porque hoy vamos a ver un Excel, una plantilla, van a decir, ah, sí, ya entendí lo que dijo la profe, que sonaba que me estaba hablando en chino. Pero bueno, entonces vamos a analizar un poquito de todas estas partecitas que tiene la herramienta. Como vimos, lo primero es la necesidad del cliente, ¿ok? En esta sección, como ya requete sabemos, es donde documentamos la voz del cliente. Y esto es lo que representa el qué del sistema. Básicamente, diagramas de afinidad y diagramas de árbol se utilizan para que lleguemos a estructurar los requisitos.
En este caso se contempla el qué orientado al cliente, ¿ok? ¿Qué quiere o qué necesita el usuario? Ay, me salí, perdón. ¿Ok? Después tenemos la matriz de planificación, que representa la evaluación de la competencia del cliente. Ofrece opiniones de los clientes sobre los productos existentes. Esta matriz utiliza cuestionarios para obtener la información y es esa otra pared. Análisis de los qué. Básicamente, analizar los requerimientos del cliente con los competidores y en este caso recomendamos utilizar benchmarking. Después tenemos los requerimientos técnicos, ¿verdad? Que esta sección es la que muestra cómo la empresa va a cumplir con los requisitos, ay, perdón, le pegué el micrófono, con los requisitos del cliente. Este básicamente es el cómo del sistema. Esta información es recopilada por el equipo de diseño de QFD y estructurada utilizando diagramas de afinidad e inclusive diagramas de árbol. Y esta información incluye la voz de la compañía, requisitos del producto, servicio, características o capacidades del producto y o servicio. Y es ya un poquito en el techo, ¿verdad? Básicamente el cómo implementar esas necesidades, los parámetros que vamos a utilizar para resolver las mismas. Después tenemos el techo, que el techo es la matriz de correlación. En este se muestra cómo el conflicto de los cómo se une con el otro. Suena raro, pero en el Excel lo vamos a ver mejor. En esta sección se centra en la mejora del diseño y en las relaciones negativas en el diseño. Y es el techito, literal. Básicamente es la relación entre los comos y busca optimizar la preponderancia de los comos en relación a el como, ay, ya dije mucho como, en relación a la afectación que tiene con otros parámetros. Sí, ya como y ya ni se sabe de qué cómo estoy hablando. Pero bueno, después tenemos la matriz de relación, que básicamente esto demuestra lo bien que las necesidades del cliente son tratadas por las características del producto y es la partecita central, ¿verdad? O sea, la parte más importante, sin esa partecita la casita no se sostiene y es donde nos damos cuenta si lo que se planteó tiene solución. Y por último tenemos los objetivos, que por supuesto ya vendría siendo el último apartado de la casa matriz, y en él se resumen las conclusiones de la matriz de planificación. Y consta de tres partes. Número uno, las prioridades técnicas, o sea, la importancia relativa de cada requisito técnico. Número 2, los puntos de referencia competitivas, o sea, la posición relativa de los productos existentes. Y número 3, las metas, básicamente valores de ingeniería, objetivos que deben cumplir con el diseño de los productos. Y aquí tenemos ya lo último, el piso, la ponderación de las relaciones de los qué y los cómo, o sea, cuáles son los más importantes. ¿Entendimos la teoría? ¿Entendimos cómo funciona cada partecita de la casa? Ahora sí. Muy bien, excelente. Ahora, chicos, nosotros, como ya les he adelantado mucho, hoy vamos a trabajar un Excel. Vamos a trabajar dos en realidad, son lo mismo, solo que en uno yo les voy a enseñar cómo funciona y el otro es el ejemplo con el que les voy a explicar todo esto que estamos viendo teóricamente. Es importante que en ese Excel sepamos distinguir la simbología que existe, ¿ok? Dentro de la casita de la calidad, nosotros vamos a encontrar todos estos símbolos que vemos ahí. Tenemos los moraditos, los azulitos y los negritos, ¿ok? Y tenemos el significado. Ese circulito con una rayita adentro significa Strong Relationship. Y ya van a ver por qué se les va a asignar un valor de 9, lo que significa que hay una relación fuerte. El otro, que no tiene una rayita abajo, es una relación moderada, se le asigna valor de 3. Y el que es un triángulo hacia arriba moradito es una relación débil, se le asigna un valor de 1. Las que son dos crucecitas o dos símbolos de más agarraditos de la mano son una correlación positiva fuerte. El que es solo uno es correlación positiva, moderada podemos decir. Después tenemos el que es un símbolo de menos, que es una correlación negativa. Tenemos el triangulito azul viendo hacia abajo, que es una correlación negativa fuerte.
Tenemos el triangulito viendo hacia abajo, que es nada más negro, que básicamente significa minimización o que el objetivo de esa parte es minimizar. El que es hacia arriba, el objetivo es maximizar. Y el que es solo una X, el objetivo es mantenerse. Profe, no tengo ni la menor idea de para qué voy a usar esto. No le entendí nada. No se preocupen, nada más ocupo que los reconozcamos, que los vayamos masticando un poquito ahí en la mente para ya pasar a lo que es el Excel, que les aseguro que les va a hacer mucho sentido. Entonces, en resumen, tenemos básicamente lo que ya vimos: el qué, el cómo, el mercado, las relaciones y los parámetros. Fácil. Ahora, aquí viene, chicos, toda la explicación, ¿ok? Esto es, bueno, hasta aquí. Esto es más que todo como para las personitas que tal vez no puedan escuchar la clase o no puedan estar por acá. Yo les voy a leer estos puntos de aquí y no voy a leerles esto. Voy a pasar directamente a explicárselos en vivo, ¿ok? En vivo, a directo y en color. Ok. La construcción. Tenemos que debemos obtener los datos de los requerimientos del cliente, agrupar esos datos, asignar prioridades, hacer una lista de características técnicas, agrupar las características técnicas en un diagrama jerárquico, establecer las relaciones entre ambas, ingresar a la evaluación, desarrollar las medidas objetivas, establecer el objetivo y seleccionar a cuáles características necesitamos prestarle atención de forma urgente. ¿Ok? Este es el ejemplito que vamos a utilizar para entender el tema. Bueno, para terminar de entender el tema. Nos vamos a imaginar, chicos, que estamos trabajando en una empresa de automóviles. No le vamos a poner un nombre de algo ya existente porque nosotros somos originales y porque ocupo los nombres para el ejemplo. Entonces, nada más pongámosle, no sé, Automóviles Sociedad Anónima. Somos Automóviles Sociedad Anónima. Entonces llega nuestro jefe, nuestro gerente, nuestro supervisor y nos dice: les veo demasiado potencial para que me ayuden a diseñar un carro nuevo, un nuevo automóvil. Entonces ustedes se quedan y dicen: Dios mío, ¿y cómo yo hago eso? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces nosotros dicen, bueno, nosotros no, ustedes dicen: yo me acuerdo que alguna vez yo saqué un programa de formación técnica en donde la profe me explicó cómo hacer la matriz de la calidad, la casita, QFD. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ese es el ejemplo. ¿Ya se imaginaron? Sí, todos tienen su uniforme de automóviles Sociedad Anónima. Genial, muy bien. Entonces, en este caso, chicos, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es primero tranquilizarnos y recordar lo capaces que son ustedes para cualquier reto que se les presente. Diseñar un automóvil no es nada a comparación de todo lo que ustedes pueden hacer. Entonces, ese es paso número uno. No viene en la diapositiva, pero yo siempre lo agrego. Paso número dos. Ya sabemos que tenemos que hacer un automóvil. Ya sabemos que somos Automóviles Sociedad Anónima y que allá afuera en el mercado hay miles de marcas chinas, estadounidenses, de todo, que también hacen autos, casi que con las mismas características. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir a mi mercado, ir a donde las personas y preguntarles qué les interesa a ellos de comprar un carro, qué es lo que buscan cuando compran un carro. En este caso, nosotros le hicimos una encuesta a 70 clientes de un sector específico del comercio, ¿ok? En donde esas 70 personas respondieron con las características que ellos buscan en un auto. Ahora, ya que hicimos esto, es básicamente decir: ok, tenemos nuestra encuesta. Ahora sí, vamos a analizar los datos. Y ahí, chicos, es donde empezamos ya con el Excel. Importante, lo siguiente que vamos a ver es un ejemplo con valores subjetivos. No hicimos una encuesta de verdad y básicamente es únicamente para demostración. Entonces, les dejo de compartir por acá para empezarles a compartir mi pantalla completa y que veamos el Excel. Ok, chicos, ¿me confirman por acá que estamos viendo la casita? A ver si veo manitas, es que si no me tengo que estar saliendo. Sí, ok, bueno, pero dice que está funcionando. Ok, chicos, entonces, esta es nuestra matriz y con esto es con lo que nosotros debemos trabajar para desarrollar
todo lo de QFD que acabamos de aprender, ¿ok? Entonces, datos importantes de esta matriz. Como todo documento de calidad, chicos, y que quede muy bien grabado hoy, es necesario que tenga estos datos de acá. Título, autor, fecha e inclusive notas. Entonces, título, diseño de nuevo automóvil. Por ejemplo, ¿verdad? Por poner algo. Autor, ¿ustedes qué grupo son? Voy a ver, para que nos involucremos todos como departamento. Ustedes son V1081. Entonces, grupo V1081. Grupo V1081. La fecha, hoy es 15 de octubre del 2025. Y notas, ay, puse 2035, fatal. Del 2025. Y notas, pues no tenemos, ¿verdad? Pero siempre es importante que sepan que cualquier documento de calidad trabajado por personas de calidad debe llevar los datos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? La leyenda, ¿verdad? Que son los simbolitos que les decía, que vamos a utilizar en toda esta casita. Y por supuesto, nuestra casita, que ahora sí, vamos a aprender cómo se utiliza. Repaso súper rápido. Trabajamos en una empresa llamada Automóviles Sociedad Anónima. Llegó nuestro gerente y nos dijo, ocupo, me urge que hagan un nuevo automóvil. Entonces dijimos, ok, si podemos, somos supercargas, somos muy inteligentes y salimos al mercado a hacer encuestas y a preguntarle a la gente qué es lo que interesa o qué es lo que le interesa que tenga un automóvil. Recolectamos los datos y ahora sí los vamos a analizar. Entonces, chicos, paso número 1, ir a hacer las encuestas, ¿verdad? Normalmente es el método de recolección de información que más se utiliza. ¿Quién se acuerda a cuántas personas le habíamos preguntado en el caso hipotético? ¿Qué decía el ejemplo? ¿Cuántas eran? 70. Muy bien, Di. Miriam, excelente. Genial. Entonces, 70 personas. Chicos, les cuento un poquito los resultados de esa encuesta. De esas 70 personas, los resultados que obtuvimos, nosotros los vamos a poner aquí en esta línea que dice Demanded Quality. Esto es básicamente qué me está pidiendo el cliente, cuáles fueron los resultados de mi empresa. Y ahí perdón, de mi encuesta. Y ahí está la partecita de la casa. ¿Qué me está pidiendo el cliente? Lo que entra por la puerta. En este caso, chicos, en esta etapa lo que hacemos es aceptar absolutamente todo lo que dijo el cliente, por más loco que suene. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente realmente no conoce el proceso de fabricación o el mercado, lo que hace que crea que cualquier cosa es posible. A pesar de que nosotros sepamos que no, es importante que lo aceptemos, ¿ok? Al final son requerimientos, son ideas, son necesidades que podemos llegar a satisfacer eventualmente. Entonces, en Demanded Quality, chicos, yo voy a poner las necesidades de mi cliente. Les comparto un poquito lo que decía la encuesta. La encuesta decía que a ellos les interesaba mantener un carro rápido, un carro resistente, un auto barato, espacioso. Habían por allá algunos aventureros que querían que el carro fuera igual, aventurero. Otros querían, ay chicos, aquí me faltó una. Bueno, no importa. Otros querían un buen diseño. Ay no, porque si no ya me va a salir mal porque ya no lo tengo organizado como lo tengo apuntado. Entonces, perdón chicos, barato. Unos querían un buen diseño, o sea, que fuera lindo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora sí, espacioso para aquellos que tenían familias más grandes. Un carro aventurero para los más atrevidos, aventurero, que les gusta ir a meterse en barro. Ahí para los que son como la profe, fácil de manejar porque les da mucho miedo. Un carro bajo, hay gente que no le gustan los carros tan altos. Y algunos cuantos querían específicamente o les interesaba que el carro fuera de color negro, ¿ok? Entonces un carro negro. Ahora, estas son las características en general que yo saqué de mi encuesta, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo analizo yo esa ponderancia o esa
importancia que yo le debo dar a cada una de estas características para saber en cuál debo enfocarme. Bueno, en este caso hay varias formas de sacar estos resultados. La primera es desde la estadística, o sea, de que tomamos todas nuestras respuestas y analizamos el promedio y la moda. Y la otra es con la frecuencia. Y la frecuencia es saber cuántas personas dijeron que querían un carro rápido, cuántas personas dijeron que querían un carro resistente. En este caso, les vuelvo a compartir un poquito de los resultados de nuestra encuesta. 10 personas dijeron que querían un carro rápido. 4 dijeron que se conformaban con uno resistente. Para 7 personas, el que fuera barato era muy importante. 12, o sea, muchísimas, querían un buen diseño. 3 que fueran espaciosos, o sea, no le preguntamos a muchas familias grandotas. 4 eran los más atrevidos, entonces buscaban un carrito aventurero. 7 éramos los miedosos, entonces queremos un carro fácil de manejar, yo estoy incluida en esa encuesta. 2 buscaban un carrito más bajo y solo uno dijo que era súper importante tener un carrito negro, ¿ok? Entonces, repaso lo que acabo de hacer. En Demanded Quality pongo los requisitos que me pide el cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Que sea rápido, resistente, barato, con buen diseño, ¿ok? En Weight o Importance lo que hago es poner la frecuencia. 10 personas me dijeron que querían un auto rápido, 4 uno resistente, 7 uno barato, etcétera, etcétera, ¿ok? Y automáticamente, si utilizamos esta plantilla, nos va a aparecer esto de aquí y estos cuadritos en rojo, que ya vamos a ver un poquito de lo que son, ¿ok? Hasta acá me van entendiendo, chicos, ¿me entendieron lo que hice? Ahí con un poquillo de historia y casos inventados. Excelente, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a analizar un poquito, ahí ya me metí en una que no era, lo que es esta columna de acá, la que se puso automático. Vean, de hecho, si yo quito esto, no, mejor no lo voy a quitar porque luego me jalo una torta. Lo que se puso automático es básicamente la relativa, ¿verdad? El porcentaje relativo. En este caso, chicos, este porcentaje es muy importante porque lo que me está diciendo es que de todas estas características, o cuál de todas estas características es la más importante para la población. ¿Qué es lo que más quieren mis clientes? En este caso, si yo veo el 20% quiere un carro rápido, el 8% no resistente, 14% barato, etcétera, el 24% de mi población quiere que tenga un buen diseño, o sea, la mayoría, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya tenemos un dato importante. Esta puede llegar a ser una prioridad a la hora de diseñar nuestro carro. Luego, el 20% busca que sea rápido. Entonces, otra característica importante, ya aquí chicos, nosotros tenemos que ir poniendo mucha atención a lo que nos están diciendo los datos, ¿ok? Por aquí abajito, 7, o sea, 14% quiere que sea fácil de manejar. Entonces, ya ahí ya vamos viendo como las características principales, ¿verdad? Y a partir de esto, chicos, es que nosotros llegamos a analizar el tipo de población a la que nos vamos a dirigir. ¿Cuál va a ser mi población objetivo? Mayormente quieren un carro rápido, quieren un carro con buen diseño y quieren un carro fácil de manejar, por lo que yo puedo asumir que tal vez esos son intereses más de jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Por temas de caso. Entonces yo digo, ok, mi población objetivo, porque según los datos es lo que más les llama la atención son los jóvenes. Entonces me voy a basar en eso y a partir de eso una vez que ya analizamos la población, lo que pasamos a hacer es el análisis de mercado. Ya tengo la población, ya tengo la parte de mis clientes. Ahora sí, voy a ir a ver con qué empresas me tengo que agarrar yo para hacer la mejor de todas. Y ahí es a donde dejo por un momento esto de lado y me paso a esta partecita de acá, al Competitive Analysis, ¿ok? Y en esta parte yo voy a poner mi competencia. Es importante que sepamos que podemos hacer este análisis incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, en esta partecita que dice Our Company, yo voy a poner el nombre de nuestra empresa, Automóviles Sociedad Anónima, porque así nos llamamos, ¿ok? Entonces, ven que automáticamente cada colorcito y cada forma va representándome uno de mis características de mis empresas. Entonces, como segundo competidor, yo tengo a Ford, ¿ok?
Bueno, perdón, como primer competidor. Mi segundo competidor es Ferrari. El tercero, uy chicos, que ahí sí les quedó mal porque nunca supe cómo se escribe, es Lamborghini. Ah, bueno, aquí dice Suzuki, pero entonces yo no le voy a poner Suzuki, yo le voy a poner Toyota. Yo quiero que sea Toyota. Entonces, tenemos Toyota, que también tiene muchos autos con las características que tuve en mi empresa, de mi encuesta, perdón. Después tenemos que Nissan también es una marca muy buena que es bastante buen competidor. Y por último tenemos a Chevrolet. ¿Ok? Entonces, básicamente, chicos, aquí lo que yo hice fue analizar con, ojo, con datos, cuáles empresas existen actualmente en el mercado que ofrezcan autos con estas características. De acuerdo a ese estudio que yo hice, descubrí que mis mayores competidores son Ford, Ferrari, Toyota, Nissan y Chevrolet. Entonces, el estudio de mercado debe ser con empresas que afectan o que impactan o que buscan satisfacer exactamente a la misma población que yo, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es calificar las características, ¿ok? En este caso, yo le voy a poner una calificación a cada una de estas empresas de acuerdo a cada una de estas categorías. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que la calificación no puede ser diciendo, yo pienso que Ford, sí, ellos hacen carros muy rápidos. Los yo pienso no son válidos, ¿ok? En este caso y en todo lo que hagamos, chicos, por favor utilicemos datos. Hagamos un estudio, investiguemos el mercado, conozcamos a lo que nos estamos enfrentando y a partir de la información que ya recabamos, ahora sí, pongamos calificaciones. Nuevamente, repito, estas calificaciones son imaginarias, ¿verdad? Son por temas de ejemplo y cualquier cosita, ustedes sí investiguen, por favor. Ahora, ya tenemos esta parte de aquí. ¿Cuál es mi matriz de calificación? Aquí dice, yo le voy a poner un 0 cuando sea demasiado mala la característica y un 5 cuando la cumple bastante bien. O sea, 0 si no cumple y 5 si sí cumple. Y más o menos ahí ya nos vamos viendo si 3 es porque más o menos, 2 es porque ni fu ni fa, entre otras cosas. Entonces, yo en Automóviles Sociedad Anónima, que es mi empresa, no voy a ponerme nada, ni siquiera un 0, nada más voy a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando a diseñar, solo quiero ver cómo me veo ahí a la par de las otras empresas. Y para los demás, yo sí voy a poner calificaciones. Recordemos, en donde 0 es malo, no funciona, no lo hace, no lo tiene, y 5 es bueno, es el mejor, buena característica, entre otras. Y nada más, denme un chancecito aquí rápidamente para poner las calificaciones. Tenemos, ahí no, perdón. Tenemos que para Ford, en rapidez, ellos son un 3. En resistencia son 4. En barato son 4. En buen diseño, un 3. En espacioso, 4. En aventurero, 4. En fácil de manejar, digamos que son un 3, perdón. Y en bajo y negro, 5. Obviamente tienen bastantes carritos bajos y bastantes carros negros. En Ferrari, rápidamente, 5, 4, 2, 5 otra vez, 1, 1, 4, 5, 5. En Toyota tenemos que son bastante rápidos, más o menos resistentes, definitivamente no son baratos, tienen buen diseño. Podemos decir que pueden ser más espaciosos, más aventureros. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Ficticio. Son fáciles de manejar y por supuesto también tienen carros bajitos y negros. Nissan. Nissan es un 4 en rapidez, es un 4 en resistencia, un 3 en barato, un 3 en buen diseño, un 3 en espacioso, un 2 en aventurero, un 4 en fácil de manejar y también tiene bastantes carritos bajos y bastantes carritos color negro. Y por último, Chevrolet es un 2, un 3, un 4, un 2 de nuevo. Ay, Dios, las estoy poniendo mal. Un 2, un 3, un 4, un 2 de nuevo,
otra vez 4, 3, 3 y 5, 5, ¿ok? Porque también tienen carritos bajos y tienen carritos negros. Entonces, chicos, de esta forma, ya yo, según los datos del estudio que yo hice, califiqué a mi competencia según las características que me está pidiendo mi cliente. Automáticamente, veamos que a cada uno se les asignó una figura y un color. Y hasta este punto, chicos, ya nosotros empezamos a tener datos, ¿ok? Esos colorcitos lo que nos hacen son esta gráfica para analizar la matriz con las calificaciones de la competencia. Entonces, una vez tenemos la calificación, nosotros podemos empezar a discutir los parámetros de calidad y los competidores. A este punto, chicos, tal vez no es aún lo suficientemente claro del todo, pero sí podemos empezar a notar cosas inmediatas, como por ejemplo en estos dos últimos parámetros de acá. Vean que básicamente en estos dos últimos criterios, o sea, bajos y negros, tenemos que en sí no son parámetros de la calidad realmente diseñables, porque en sí todas las empresas pueden hacer, como vemos aquí, autos bajitos y de color negros. En sí ya esto no se vuelve un parámetro de competición porque absolutamente todos los hacen. Sin embargo, estos que están por acá ya se empiezan a volver interesantes, ¿verdad? Ya aquí ya podemos empezar a tomar cartas en el asunto y analizar qué es lo que estoy viendo y qué es lo que me va a hacer falta a mí como automóviles sociedad anónima. Vean, por ejemplo, Toyota, ¿verdad? Que son estas chispitas moradas. Tenemos que por acá Toyota tiene parámetros bastante bajos en ciertos casos. En este caso, si el mercado tiene prioridad con estas características que son espacioso y aventurero, Toyota no va a ser el mejor competidor que tengamos, ¿ok? Por esa parte, Toyota no nos tiene que preocupar. Sin embargo, tiene buenos parámetros por otros lados en características más primordiales, como lo son que el automóvil sea rápido. En este caso, Toyota sí se vuelve un competidor bastante grande. E inclusive vean por acá, Ford y Ferrari también están bastante fuertes en la competencia. Tenemos que aprender a analizar estas cositas de acuerdo a las calificaciones. Chicos, vuelvo con ustedes. ¿Hasta acá todo claro? Excelente. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Ahora, bueno, hasta acá les quiero enseñar nada más cómo se va viendo. Aquí tenemos ya lo que vienen siendo, bueno, esto Or Company, que aquí se puso un 0, no es tan obligatorio. Y aquí vemos el cómo se puede mover inclusive con otros datos. ¿Ok? Aquí tenemos lo mismo. Ahora, prosigamos. ¿Qué es lo que sigue en este paso? Ya tenemos este ladito de acá y este ladito de acá. Lo que sigue, chicos, es mantener la dirección de la optimización. O bueno, básicamente el hacer los cómo, ¿ok? Que recordemos que el cómo está aquí, arribita. Y los vamos a poner en Quality Characteristics, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es colocar todos los aspectos que yo necesito para lograr estos. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo un auto rápido, necesito un buen motor, ¿ok? ¿Cómo lo voy a lograr? Con un buen motor. ¿Qué más necesito para cumplir estas características? Bueno, si quiero un auto resistente, necesito buenos materiales, materiales de calidad, pongamos, más lindo suena. Materiales de calidad, ¿ok? Si yo necesito que tenga, no sé, un buen diseño, bueno, va a influir mucho la forma que yo le dé al auto, ¿verdad? Si necesito que sea, fácil de manejar, espacioso, rápido, es importante que tomemos en cuenta la aerodinámica, ¿verdad? Sí necesito que sea fácil de manejar, ¿verdad? Mucha automatización, que ya hay ahorita, o sea, esos, algunos carros que cuando uno está muy cerca suena como pi, 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 pi. Eso es automatización, hace que sea más fácil manejar.
Y si necesito que vaya rápido también, que es importante, bueno, el peso del auto. Entonces, ese es el siguiente paso. Después de que tenemos el qué, sabemos mi competencia, vamos a buscar las soluciones, ¿ok? Los cómo lo vamos a hacer, cuáles son los requerimientos funcionales. En este caso, chicos, ya podemos ir descartando tal vez parámetros que no son tan importantes, ¿ok? Que ya vimos que tal vez la gente no votó tanto por ellos, como viene siendo el que el carro sea bajito y sea color negro. Y podemos irnos enfocando más en otros que se llevan más porcentaje, en sí los que son más competitivos. Entonces, todos estos parámetros, chicos, nosotros tenemos que relacionarlos ¿en dónde? En el techo de nuestra casita. ¿Y cómo hago yo eso? Bueno, paso número uno para relacionar el cómo con el qué. Me voy aquí en Direction of Improvement y recuerdo qué significaba cada una de la simbología. El triangulito negro hacia abajo significa minimizar. El cuadrito negro hacia arriba significa maximizar. Y en sí, la X significa parámetro on target, o sea, directo al blanco. Entonces, en esta columna yo voy a empezar a calificar básicamente mis requerimientos. Ok, yo digo, buen motor. ¿Qué ocupo hacer con un buen motor? Ocupo maximizarlo, o sea, ponerle mucha atención, enfocarme en esto. ¿Lo necesito mucho? Sí, ¿verdad? Entonces, lo maximizo. ¿Necesito materiales de calidad? Por supuesto que sí. La forma, ¿qué tanto va a influirme la forma? Bueno, es importante, pero ¿qué tanto tengo que maximizarla? Tal vez no mucho, entonces lo dejamos on target, ¿verdad? Directo al blanco, a lo que vamos. La aerodinámica, necesito que sea muy buena, por supuesto, entonces la maximizo. Automatización, siempre sí, lo más que se pueda, maximizo también. Y peso, ¿ocupo que el auto sea pesado? No, ¿verdad? Más bien todo lo que queremos reducir es peso, entonces lo minimizo. ¿Entendimos cómo calificamos esta partecita? Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Ok, entonces, una vez que ya tenemos esto, nosotros básicamente sabemos que todos los parámetros van a tener relación entre todos, ¿ok? O al menos la gran mayoría. Y ahora sí, aquí es en donde empezamos a utilizar el techo de nuestra casita. Y lo que tenemos que hacer es ver la relación de los parámetros. Básicamente, chicos, el primer ejemplo vendría siendo, necesitamos un buen motor para que el auto sea rápido, ¿verdad? O sea, ocupamos estas dos. Pero si nosotros mejoramos el motor, tal vez necesitemos un motor mucho más grande, lo que hace que el auto también se vuelva más grande. Y entonces ya la aerodinámica tal vez ya no me estaría funcionando tanto. Entonces vemos que lo que es buen motor y aerodinámica no se llevan tan bien. Entonces buscamos en donde ambos hacen como match, ¿verdad? Donde se cruzan ambos. En este caso es aquí. Y como no me califica tan bien, recordemos la simbología que teníamos, ¿verdad? Estas dos símbolos de más agarraditos de la mano son una correlación positiva. Cuando es solo uno, es una correlación positiva, perdón, la primera era una correlación fuerte positiva, el que es solo uno es una correlación positiva, el símbolo de menos es una correlación negativa y el símbolo del triangulito azul hacia abajo es una correlación súper negativa. En este caso, no es que sea malo que perdamos mucha aerodinámica porque el carro sea grande, pero pues tal vez sí nos llega a afectar un poquito, ¿verdad? Entonces mi correlación es negativa. Profe, ¿y por qué lo puso ahí? O sea, lo puedo poner donde sea, entonces. No, es donde hagan como el match, ¿verdad? Donde se junten cada uno de los caminitos. Entonces, no es necesario que exista una correlación entre todos los parámetros, ¿verdad? Tal vez la forma del auto no tenga mucho que ver con la automatización. Entonces, simplemente no lo calificamos. Pero en lo que podamos averiguar, chicos, en lo que podamos ver, y aquí tenemos que darle mente y pensar, vamos a poner correlaciones. Por ejemplo, si yo obtengo materiales de calidad, también puedo llegar a obtener un mejor peso.
Entonces, en este caso, digamos que la relación es medianamente alta. Entonces, busco dónde llegan a chocar. Ujú, ahí tengo materiales de calidad. Ay, ya esto me pierdo yo, materiales de calidad, peso, ajá, como por acá, si no me equivoco, si no estoy viendo mal. Entonces, es medianamente alta, ¿ok? Puedo conseguir materiales de calidad que me ayuden a reducir el peso. Este, la forma, por ejemplo, va a influir un montón en la aerodinámica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como los carros de la Fórmula 1, entre más delgaditos sean, como con un diseño que permita romper el aire, entre otros, me va a ayudar en muchas cositas de aerodinámica. Entonces, en este caso, tenemos una correlación bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, importante que sepamos también que solamente se analiza la dirección del desarrollo. Ejemplo, si nosotros analizamos materiales y aerodinámica es porque están relacionados entre ellos. Pero si por otro lado investigamos lo que es tener un buen motor con el peso, al final no influye mucho, ¿verdad? Entonces, digamos que más motor es igual a más peso. Y en este caso no nos estaría sirviendo, ¿verdad? Porque lo que buscamos es tener menos peso. Y si tenemos más motor, tenemos más peso y no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en este caso, buscamos también dónde se juntan estas. Estas son como más o menos como por acá, creo. Y ponemos que más bien mi correlación es fuertemente negativa. Entre mejor motor, más peso y yo no busco tener más peso. ¿Ok? Y de esa forma, chicos, es que nosotros buscamos absolutamente todos los que tengan una relación. No es necesario que tengamos ahí un simbolito en cada una de estas porque no todos los parámetros van a llegar a relacionarse, pero sí es importante que analicemos los más que se puedan. ¿Ok? ¿Entendimos esa partecita? Quiero ver manitas, quiero ver manitas. Excelente, chicos. Muy buen trabajo están haciendo, realmente. ¿Ok? Entonces, vean qué montón de la casita tenemos ya. Ya prácticamente que está completa. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, ir a la quinta etapa. La relación entre los qué y los cómo, que acordémonos que era esta partecita del centro, ¿verdad? En este caso es donde vamos a usar estas tres primeras simbologías, ¿ok? Tenemos relación, bueno, perdón, una correlación fuertemente relacionada, una correlación moderadamente relacionada, una correlación débil y definitivamente cuando no hay correlación. Entonces, ¿cómo hago esto? Uso datos, chicos, igualmente, ¿verdad? Busco, investigo, conozco mi mercado, veo qué tan cierto es que un carro menos pesado es más barato, entre otras cosas, o que un carro menos pesado es menos resistente. Todo eso lo investigo, ¿verdad? Pero por temas de ejemplo, vamos a decir, digamos, que si tengo un buen motor, efectivamente mi carro es más rápido. Por lo que tengo una correlación, ya se me fue el nombre, fuertemente relacionada, ¿verdad? Y vean qué pasó. Ya esto ya no es rojo, ahora esto tiene un 9. Y básicamente es porque, como les decía, cada uno de estos tiene una calificación. Si la correlación es fuertemente relacionada, se le asigna un 9. Si es moderadamente relacionada, se le asigna un 3. Y si es débilmente relacionada, un 1. Obviamente, si no hay, o sea, si dejamos el espaciocito en blanco, es un 0. Y 0 es cuadrito en rojo, básicamente. Entonces, también podemos decir, por ejemplo, que un buen motor no significa que el auto va a ser barato, pero ¿cómo pongo yo que no? Si básicamente, o sea, no hay un no, solo hay que no está tan relacionado. Y en realidad sí está relacionado, solo que para un efecto negativo. En este caso puedo poner una relación moderada. Ni sí ni no, o sea, sí hay relación, pero más bien para lo que no quiero. ¿Qué más? Puedo decir que un carro, no sé, se me ocurre, bueno, según lo que tengo aquí apuntadito, con buenos materiales es más resistente, ¿verdad? Entonces pongo que tiene una correlación fuertemente relacionada. Y ven cómo aquí ya se me van poniendo porcentajes, números, materiales, puntajes. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer con absolutamente todos mis qué y todos mis cómo.
Voy a apuntar todos los demás que ya habíamos analizado, bueno, que yo había analizado para que podamos ver el ejemplo terminado. Y por mientras, si quieren, van y se traen un vasito con agua o algo así. Nada más, déjenme acá terminar acá. Ujú. Estaba en medianamente. Esta segunda fila, medianamente relacionada, débilmente relacionada. Y acá débilmente relacionada también. Después esta tercera, medianamente. Y las últimas dos, medianamente. Ok, esta de acá es débilmente relacionada, fuertemente relacionada con la forma y espacioso, ¿verdad? Por supuesto. Ah, bueno, con la forma y con buen diseño, muy, muy relacionadas también. La aerodinámica. Ujú. Ah, ya me perdí. Buen diseño. Ajá, y en esta última. Después tenemos que en esta de espacioso solamente vamos a poner uno acá por temas de ejemplo para que vean todas las posibilidades que hay. Después de este lado tenemos débilmente, débilmente, y débilmente en la última también. Por esta partecita de acá. Ay, no, chicos, ya me confundí todo. Ah, bueno, no, voy bien. Y por esta partecita de acá, en fácil de manejar, tenemos esto. Esta por acá, débilmente. Esta por acá, medianamente. La penúltima, fuertemente. Y la última, medianamente. Ok, chicos, vean lo que pasó aquí. En este caso, yo no voy a utilizar estos, porque como les decía, son cosas de las que nos podemos ir librando o quitando, ¿ok? Porque realmente no es algo como que es un factor competitivo, o sea, absolutamente todas las empresas lo tienen, ¿verdad? Como lo vimos acá. Entonces, de esos factores me puedo ir deshaciendo para ponerle más atención a estos de acá, que son los que ya vimos, cómo se desarrollan, cómo se van moviendo, entre otras cosas. Esta columna de acá, chicos, lo que hizo fue darme la puntuación. Esta puntuación, básicamente, lo que me está diciendo es como mis prioridades, qué prioridades tengo yo a nivel de diseño, por dónde puedo empezar, etcétera, etcétera. Cuando los cuadritos me quedan en rojo, chicos, como vimos al inicio, significa que no hay una relación y que en sí no se está cumpliendo ningún parámetro. ¿Entendimos cómo calificamos ahora acá con lo moradito? ¿No vamos teniendo ninguna duda? Perfecto, muy bien. Excelente, chicos. Muy orgullosa. Muchas felicidades. No es un tema tan fácil como lo están entendiendo ustedes. Ok, chicos, entonces, ¿con qué seguimos ahora? Con la parte final de la primera casa. Ahorita les voy a decir qué es eso, ¿ok? En este caso, ya veamos que tenemos todo, tenemos el techito, las paredes, la puertita. Ahora vamos con el piso. En este caso, chicos, nosotros tenemos cositas muy importantes. Tenemos lo que es el target y la dificultad. El piso es el resumen de en qué debemos enfocarnos para cumplir estos parámetros de acá. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo digo target o límite o lo que yo quiera hacer, yo me puedo ir, por ejemplo, a peso y decir cuál es mi meta, o sea, cuánto quiero yo que pese mi carro, qué es lo que yo tengo en mente. En este caso puedo Profe, decir, disculpe la interrupción, pero es que eres que adelante. se le corta el audio. Ah, ok, ok. Denme un momentito. No. ¿Es del internet mío? ¿Qué se dice el audio? Hola, volví. Creo que ya me están escuchando. ¿O no? Sí, súper. Es que no sé, como que se quiso ir la electricidad, entonces el internet anda medio chueco. Más bien, gracias. Creo que fue Miriam. Sí, ya volví, tranquilos. Muchas gracias, Miriam. Sí, como que se quiso ir el internet. De hecho, si vuelven a ver la grabación, va a salir ahí. Perdiste la conexión y yo no. Pero bueno, me quedé muy, muy, muy botada. ¿O me van siguiendo por acá con el target? Sí.
Ok, genial, gracias. Entonces, digamos que yo tengo como meta, de hecho eso significa target como meta, punto, clave, punto meta. Entonces, yo tengo como meta que mi peso, como quiero que sea bajito, no supere la tonelada. Entonces yo le pongo 800 kilogramos. Esa es mi meta, ¿verdad? Ahora, esto, chicos, esta parte de acá, yo la debo llenar en datos, no en palabras. Entonces, todo con datos, todo con numeritos. Entonces, por ejemplo, el peso. Ahora, esta parte de acá que dice dificultad es básicamente qué tan difícil es que yo lo consiga, ¿ok? En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que este, el conseguir cierto peso es extremadamente difícil o es extremadamente fácil. 10 es muy difícil, ¿ok? Muy difícil que lo consigamos. Es muy difícil que hagamos un carro de 800 kilogramos que tenga un buen motor, por ejemplo. Pero 0 es que más bien es súper facilísimo de lograr. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que es 9 porque es de ahí, es dificilillo, digamos. Es importante saber que el peso o en sí de cada como es el ponderado de las relaciones, ¿verdad? Este peso de acá, no este que dice aquí weight o importance. En sí es el ponderado de cada una de las relaciones, de los cómo con los qué, ¿ok? Y básicamente, chicos, podemos ver que los relative weight, estos de aquí abajito, están bastante balanceados. Solo uno sobresale. En este caso, el que sobresale es... bueno, perdón chicos, no terminé de explicarles esto. Aquí lo que tenemos que hacer es calificar qué tan difícil es lograr estas cositas. Entonces digamos que tener un buen motor no es tan difícil, 5. ¿Qué más había arriba? Materiales de calidad tampoco es tan difícil, pero di un poquillo más, 6, 5, 5, 6 y 9. Entonces aquí también es una calificación de qué tan difícil es obtener esto de acá, ¿ok? Entonces, ya una vez que tenemos esto, lo que vamos a ver es el weight e importance, que básicamente es el peso de cada como, ¿ok? El ponderado de en sí la relación que tenemos con el qué y con el cómo. Y abajito en el relative weight o valores relativos podemos ver que están bastante balanceados en sí, ¿verdad? Tenemos 16, 14, 17, 16 y 12. Solo hay uno que sí se me sale bastante, que viene siendo la forma, ¿verdad? Que me da como resultado un 22.5. Lo que significa esto es que tenemos mayor posibilidad de cumplir este aspecto según la matriz, o sea que debemos enfocarnos mucho en la forma, ¿ok? Podemos enfocarnos muchísimo en la forma. Y así, chicos, es como terminamos, perdón, ya no aguanto la garganta, la primera casa de la calidad. ¿Dudas, consultas o todo claro? Miriam, excelente. Diana, Luis, Adriana, Nidia, los demás chicos. Wendy, excelente. Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué es lo que pasa? Que ya aquí en realidad tenemos un análisis bastante completo, pero si queremos ir más allá, podemos hacer cuantas más casas de la calidad queramos, ¿ok? Desde una hasta 4 si quisieran. En este caso, en realidad es hacer una segunda ponderación en otra casita, que sería esta, ¿verdad? Básicamente, aquí lo que vamos a hacer es optimizar un análisis comparativo. Tenemos exactamente los mismos datos y hacemos exactamente lo mismo, solo que muchísimo más específico. Mucho, 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 mucho más específico. Y ahora sin los competidores, porque en realidad lo que tenemos que hacer es analizar las relaciones entre qué y cómo, y no mi resultado con la competencia. Así, chicos, nosotros podemos ir como interiorizando más y especificando más qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, entre otras cosas. Y así, como les decía, son las mismas casitas, sin la parte de la competencia, pero como para interiorizar más, ¿ok? Buen motor, ¿qué necesito para tener un buen motor? Bueno, yo no sé de esto, pero podemos decir que tal vez la inyección, digamos, ¿verdad? Ahí bateando la profe en lo poco que sabe. ¿Qué necesito para tener una buena forma? No sé, diseñadores, ingenieros, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿ok?
Ven que como que se hace más chiquitito, como que lo hacemos más preciso, más específico. ¿Sí lo entendimos? Genial, ¿ok? Entonces, eso es lo que pretende, chicos, todas las casitas de calidad que podemos irle sacando después de la primera. ¿Dudas, consultas, preguntas con todo el tema de la casita de la calidad? ¿La entendieron clarísima? ¿Saben usar el Excel? Excelente, chicos. Demasiado contenta, de verdad. Por acá, tenemos de otro ejemplo, ¿verdad? De cómo se va presentando la situación. Es muy parecido al que ya tenemos porque es con los datos que habíamos dicho. House of Quality 2, este no está completo porque no siempre es necesario, pero es importante que sepan que existe esa posibilidad. Volvamos a la presentación entonces, chicos. Básicamente acá tenemos todo lo que ya les acabo de explicar, todo lo que ya entendimos y ahora sí, parte de análisis, parte de recomendaciones, que ya esto ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, podemos leer las recomendaciones, evaluemos la empresa, utilicemos las palabras exactas del cliente, mantengamos siempre la simplicidad, no nos compliquemos, involucremos gente de diversos sectores, comencemos por proyectos simples, trabajemos artesanalmente, no tiene nada de malo agarrar un papel y un lápiz, seamos creativos, seamos realistas, o sea, no esperemos milagros y no dejemos que el equipo se aísle del entorno. Básicamente hay algunas recomendaciones. Tenemos las fases, chicos, que es ya lo que ya vimos, pero con nombre científico, diseño global, diseño en detalle, proceso, producción, pasos, que ya también los analizamos, y las gracias. Dudas, consultas con los dos temitas que vimos el día de hoy. Bueno, Kaizen, la herramienta otra que siempre se me va el nombre, QFD, ¿todo clarito? Genial, chicos. Entonces, voy a terminar la grabación y nada más para conversar un ratito con ustedes, algo importante.